Buen día. Mi equipo les hablará sobre los fluidos dilatantes. Un fluido es una sustancia que al ser sometida a un esfuerzo cortante se deforma de manera continua y al cesar el esfuerzo también lo hará la deformación. Es decir, un fluido no es capaz de soportar el esfuerzo cortante sin moverse durante ningún intervalo de tiempo, aclarando que deformación es diferente de movimiento. Hay que recordar que el esfuerzo cortante es la fuerza que se aplica por unidad de área entre dos capas adyacentes, recalcando que un esfuerzo cortante igual a cero no es necesariamente que el fluido no esté en movimiento, ya que el esfuerzo cortante es la derivada de la velocidad, es decir, que el cambio en la velocidad es cero, más no la velocidad en sí. A escala microscópica, la materia, y en particular un fluido, está compuesto de moléculas a cierta distancia promedio con espacio vacío entre ellas. Estas moléculas están continuamente moviéndose y colisionando entre sí. Los fluidos pueden clasificarse de diferentes maneras, como son los fluidos no newtonianos, que son aquellos que no poseen las características de un newtoniano, ya que dependen de la velocidad de corte. Estos muestran una curva de flujo en la cual la viscosidad también dependerá de valores constantes y definidos de temperatura o presión, siendo más notable el efecto de la temperatura. No todos los fluidos no newtonianos se comportan del mismo modo cuando se les aplica una tensión. Por ejemplo, algunos se vuelven más sólidos, los dilatantes, y otros más fluidos, los pseudoplásticos. El comportamiento de los fluidos no newtonianos se representa mediante las curvas de corriente, curvas reológicas o reogramas, donde se representa la tensión cortante producida por las fuerzas de rozamiento frente a la tasa de variación de la velocidad en una sección de la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Estas curvas se construyen a partir de datos experimentales obtenidos con viscosímetros de distintos tipos en distintas condiciones de funcionamiento. Por motivos de nuestro proyecto, hablaremos específicamente de los denominados fluidos dilatantes. Un fluido dilatante aumenta su viscosidad al aumentar el esfuerzo de corte aplicado. Esto implica que la fuerza se disipa uniformemente de manera que hace que la distancia entre las moléculas en un fluido se haga más pequeña. La viscosidad de los fluidos dilatantes cambia de acuerdo a la fuerza aplicada, debido a que, como se había comentado anteriormente, la tensión causada reorganiza los átomos en el fluido, esto provocando comportamientos como se muestran en la siguiente imagen. Para el experimento del huevo, que está envuelto en una capa de fluido dilatante, la cual es una suspensión de fécula de maíz y agua, al caer y golpear contra el suelo, la fuerza de impacto se distribuye uniformemente de afuera hacia adentro, haciendo que las capas más externas aumenten su viscosidad y las capas internas mantengan líquidas, generando un efecto protector para el huevo. En el caso de la fécula de maíz, lo que sucede es que al ser una suspensión, la fécula no está disuelta, sino que sus partículas se encuentran rodadas de agua. Están lubricadas. Si la tensión es débil, la lubricación permite el movimiento con una resistencia muy baja. Por ello, el movimiento no presenta resistencia. Sin embargo, si la tensión es alta, el agua retira la fécula dejando una red sólida, con alta fricción en el movimiento de unas partículas respecto a otras. Por lo tanto, la resistencia del movimiento es alta y se comporta como un sólido. El experimento se realizó desde distintas alturas. El primer intento a 1.2 metros. No, nomás enseñar. Intento número 1. Está bien. El segundo a 3.5. Está bien. Y el tercero a 9 metros, siendo las primeras dos efectivas, por lo que el resultado del experimento fue exitoso, ya que se toman en cuenta las limitaciones propias del mismo, tales como la resistencia de la bolsa, el movimiento del huevo debido a la fuerza de resistencia del aire, lo que hace que no caiga centrado y no se reparte de manera uniforme la fuerza de impacto, entre otras, ocasionando que en nuestro tercer intento el huevo se rompiera. Pues sería todo de nuestra parte. Gracias por la atención.